¿Será posible que el milagro más grande de tu vida nazca de tu pecado más grande? Esa es una pregunta que me atormentó por años, una pregunta a la que le daba vueltas en las madrugadas silenciosas, cuando el único sonido era el de mi propio corazón latiendo. Hoy, con más de 80 años y el cuerpo cansado, creo que tengo la respuesta. Mi nombre es Elena, y aquí en mi colonia, en las afueras de la Ciudad de México, soy solo la señora de los tés, la que va a misa cada domingo y que siempre tiene una palabra de consuelo. Pero detrás del rosario que cargo y de la sonrisa que ofrezco, existe la historia de una mujer que tuvo que encontrar a Dios en el lugar más insospechado, en el centro de su propia vergüenza. La historia de cómo, en la noche más oscura de mi alma, recibí al mismo tiempo mi sentencia y mi salvación. Y es esa historia, ese testimonio, lo que vengo a contarles hoy. Mi nieto, que es un muchacho de buen corazón, me mostró este foro. Me dijo: «Abue, aquí hay gente de ADE, veras, con historias que sanan. La tuya tiene que estar aquí». Yo dudé, porque mi secreto fue mi compañero silencioso por demasiado tiempo. Pero entendí que esta es mi manda, la promesa que le hice a mi morenita del Tepeyac hace muchos años. Le juré que, si me daba la fuerza para cargar mi cruz y proteger la vida inocente que dependía de mí, un día usaría mi voz para que otras, perdidas en el mismo laberinto de miedo y soledad, supieran que hay una salida. No soy escritora, ni quiero parecer una heroína. Soy solo una madre que se aferró a la fe cuando no le quedaba nada más, y es la fuerza de esa fe lo que quiero compartir. El secreto que cargaba era un monstruo hambriento. Se alimentaba de mi silencio, de mi paz, de mi sueño. Por 12 años, vivió conmigo dentro de esta casa. Era una presencia fría en la silla vacía de la mesa, un peso en el aire que me dificultaba la respiración. Por su culpa, aprendí a descifrar miradas, a distinguir la lástima de la maldad en los cuchicheos de las vecinas. Ahí va doña Elena. Casi podía oír cuando pasaba rumbo a la tiendita. Me volví una actriz, una maestra en sonreír cuando mi alma lloraba, en decir: «Todo está bien, gracias a Dios», cuando mi mundo estaba en ruinas. La vergüenza te aísla, te construye una muralla alrededor, y terminas volviéndote prisionera de ti misma, con miedo de que una sola palabra equivocada pueda derrumbarlo todo. Antes de abrirles mi corazón por completo, mi nieto me dio un recado importante. Me explicó que más del 70% de las personas que siguen estas historias no están suscritas al canal. Si lo que estoy empezando a contar ya tocó algo ahí dentro de usted, por favor, hágame la gentileza de suscribirse. Dijo que es rápido y ayuda para que más personas encuentren estos testimonios. Y hay una campanita para que no se pierda la continuación. Piense en ello como una forma de darnos la mano, aunque sea a la distancia, creando una cadena de fuerza. Se lo agradezco de corazón. Ahora, continuemos, pues para entender la luz del milagro, primero hay que tener el valor de mirar la oscuridad que vino antes. Prepárense entonces para conocer la historia de cómo Dios escribe derecho con renglones torcidos, de cómo puede hacer nacer una flor en el pantano más fétido. Este es el viaje de una mujer común que enfrentó lo peor del juicio de los hombres y de la debilidad de su propia carne, pero que encontró en el amor incondicional de la Virgen María el valor para seguir adelante. El cambio, la verdadera superación, empieza cuando uno deja de preguntar «¿por qué a mí?» y empieza a decir «aún así, voy a luchar». Y mi lucha, la más feroz de todas, comenzó dentro de mi propio cuerpo, el día en que la vida y la muerte decidieron vivir juntas debajo de mi corazón. Hubo un tiempo en que esta casa no conocía el silencio. Era mi paraíso particular. Mi difunto esposo, un hombre de manos firmes y corazón gentil, la llenaba con su presencia. Y estaban mis muchachos, mis 2 tesoros, Miguel, el mayor, siempre juicioso y enfocado en sus estudios, mi orgullo, y Rafael, mi Rafi. Él era la luz del sol entrando por la ventana, un niño de risa fácil, que vivía con las rodillas raspadas de tanto echar la cascarita en la calle y que me traía flores apachurradas, diciendo que un día me daría un jardín entero. Él era la promesa de una alegría sin fin, el hijo que toda madre sueña tener, siempre cariñoso, siempre presente.
pero las promesas de la juventud a veces se pierden en el polvo del camino, y el camino de nuestra colonia, como el de tantas otras, está lleno de desvíos peligrosos. Rafael empezó a andar con malas juntas, muchachos que tenían la mirada vacía y la risa burlona de quien no tiene nada que perder. Primero fue la bebida, después un olor dulzón y extraño en su ropa. Finalmente, llegó la piedra, el crack, y ella me lo robó. El brillo de sus ojos se apagó, reemplazado por una ansia desesperada. El cuerpo, antes fuerte, se volvió flaco y encorvado. Mi Rafi, mi niño de sonrisa ancha, desapareció. En su lugar quedó un extraño, un fantasma atormentado por un vicio que era más grande que él, más grande que mi amor. Ustedes no se imaginan el dolor que es ver a un hijo transformarse en un monstruo delante de tus propios ojos. Es una agonía que no tiene nombre. Es pasar las noches en vela, rezando con cada sirena, con cada grito en la calle, pidiéndole a Dios que no sea él. Es esconder tu bolsa, tu dinerito ganado con tanto esfuerzo, y después sentirte la peor de las madres por desconfiar de tu propia sangre. Es oler esa maldita humareda y tener ganas de gritar hasta rasgarte la garganta. Es mirar ese rostro, que un día fue el de un ángel, y ver solo el vacío, la ausencia de alma, y preguntarte, todos los días, ¿en qué momento fallé? Y por fuera, el veneno del qué dirán. La vergüenza era un manto pesado que me ponía todos los días. Las miradas en misa parecían quemarme la piel. Las otras madres sujetaban la mano de sus hijos con más fuerza cuando yo pasaba. Yo era la mamá del drogadicto, la prueba viviente de un fracaso. Cada susurro era un golpe. No supo ponerle límites. Eso pasa por mimarlo demasiado. Pobre mujer, qué cruz le tocó. El dolor de la pérdida de mi hijo ya era insoportable, pero el juicio de la comunidad lo multiplicaba por 1000. Entonces, me encerré. Mi casa se convirtió en mi caparazón, el único lugar donde no necesitaba fingir. Aquel día, el día que partió mi vida en dos, el aire estaba quieto, un calor denso, pegajoso, que hacía que el sudor corriera por la espalda. El cielo tenía un color enfermizo, un amarillo grisáceo que anunciaba tormenta, pero ni una gota caía. Un silencio extraño pesaba sobre la calle. Yo estaba en la cocina. Mis manos temblaban mientras intentaba encender la estufa para calentar un poco de agua para el té. Un presentimiento, una angustia fría, me apretaba el pecho. Fue entonces cuando la puerta de la calle se abrió con un estruendo. Me di la vuelta y lo vi ahí, parado en el umbral. No era mi Rafael, era solo su cascarón, poseído por un delirio febril, con los ojos rojos y salvajes de un animal acorralado. Dio un paso adentro y echó el cerrojo, y en ese instante supe que Dios me había abandonado. ¿Qué pasa después de que el infierno visita tu casa y se va? El silencio, un silencio que zumbaba en mis oídos, más fuerte que cualquier grito. No recuerdo cómo salió, solo me acuerdo de estar en el suelo, en mi propio suelo, sintiendo el frío de las baldosas contra mi piel. El mundo de afuera. Continuaba. Oí pasar el carrito de las nieves, a los niños riendo, la música del vecino. Pero dentro de mí, dentro de mi casa, el tiempo se había detenido. Me quedé ahí, acurrucada, por horas. No lloré. Las lágrimas parecían haberse secado en su origen, quemadas por la vergüenza y el horror. Era una extraña en mi propio cuerpo, una profanada en mi propio hogar. Cada rincón de aquella pequeña sala, que antes era mi refugio, ahora parecía sucio, manchado por una violencia que tenía nombre y el rostro de mi propio hijo. Cuando la noche cayó por completo, me arrastré hasta el baño. Abrí la regadera y dejé que el agua fría cayera sobre mí, como si pudiera lavar no solo la piel, sino el alma. Me tallé con fuerza, hasta que la piel me ardió, en un intento desesperado de borrar el tacto, el recuerdo, el olor, pero no servía de nada. La suciedad estaba por dentro. Esa noche, no recé. Las palabras no salían. Miré la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía en la pared y sentí una rabia fría. ¿Cómo pudo la señora permitirlo? ¿Cómo pudo voltear la cara mientras yo era destruida? El silencio de Dios era la respuesta más cruel que podía recibir. Me sentí completamente sola, una náufraga en medio de un océano de dolor, sin fe, sin esperanza, sin suelo. En los días que siguieron, me convertí en una sombra. Enterré lo que pasó en el lugar más profundo de mi mente. La primera decisión, la única que me pareció posible, fue el silencio.
¿Cómo podía ir con la policía y decir, fui violada por mi propio hijo? La vergüenza me paralizaba. Eso no solo me destruiría a mí, sino también la memoria de mi esposo, el honor de mi otro hijo, Miguel, y lo poco que quedaba del nombre de nuestra familia. Sería echarle el cuerpo de mi Rafi a los perros, por más que se hubiera convertido en un monstruo. Un pedazo de mí, ese pedazo terco y estúpido de madre, todavía quería protegerlo de alguna forma. Así que callé, me tragué el veneno y recé para que me matara por dentro, pero en 1960. Silencio. Las semanas fueron pasando en esa neblina. Apenas comía, apenas dormía, adelgacé, y las vecinas comentaban que era de tristeza por el hijo perdido. Pobres, no sabían nada. Entonces, algo empezó a cambiar. Una náusea necia por las mañanas, que yo atribuía al estómago vacío y a los nervios. Un cansancio que me pesaba en los huesos, tan grande que subir los 3 escalones de la entrada de casa me dejaba sin aliento. Me decía a mí misma que era la edad, el trauma, el dolor. Mi cuerpo estaba gritando una verdad que mi mente se negaba a aceptar. Tenía casi 60 años, viuda desde hacía años. Era imposible. Era una broma de mal gusto del destino, una locura de mi cabeza. La negación era mi único escudo. Pero la verdad, por más que la ignoremos, tiene una forma de imponerse. Mi regla, que siempre había sido puntual, me faltó. 1 mes, luego 2. Un día, al mirarme en el espejo, noté una dureza diferente en mi vientre. Fue como un puñetazo en el estómago. Corrí al calendario, colgado en la cocina, ese de gatitos que mi nieta me regaló. Mis manos temblaban tanto que apenas podía seguir las semanas. Las cuentas no mentían. Las náuseas, el cansancio, la ausencia, no era la vejez, no era locura, era vida. Una vida creciendo dentro de mí, una vida concebida en aquella tarde de horror. En ese momento, el suelo se abrió de nuevo, pero de una forma diferente. Era la desesperación pura, la certeza de que estaba atrapada en una pesadilla de la que jamás despertaría. Fue ahí que mi fe se rompió por completo. Si antes estaba enojada, ahora sentía desprecio. Le gritaba a Dios dentro de mi cabeza. ¿Esto es una prueba? ¿Es un castigo? ¿Qué hice para merecer tanto? Miraba mi pequeño altar y solo veía estatuas de yeso, vacías, inútiles. Me sentí como Job, el hombre de la Biblia a quien Dios le quitó todo solo para probar un punto. Pero yo no tenía la fuerza de Job. Maldije el día en que nací, maldije mi vientre, que ahora albergaba el fruto de mi desgracia. Quería morir. Pedí la muerte. Imploré por ella como quien pide agua en el desierto. Llevarme aquel secreto a la tumba me parecía la única solución digna, la única misericordia posible. Pero no podía cargar aquel fardo sola. El secreto me estaba asfixiando, envenenando. Solo había una persona en el mundo a la que podía recurrir, mi hermana menor, Carmen. Ella era mi roca, mi confidente, mi comadre. Un día, vino a visitarme, preocupada por mi delgadez y mi silencio. Se sentó en mi cocina, y no aguanté. Más, rompí a llorar. Un llanto convulso, feo, que venía del fondo del alma. Y en medio de los sollozos, las palabras salieron, atropelladas, horribles. Le conté todo. La violencia, la vergüenza y la consecuencia imposible que crecía en mí. Yo esperaba ver asco, repulsión, miedo en sus ojos, pero lo que vi fue un shock profundo, seguido de un dolor inmenso, el dolor de ella por mi dolor. Carmen no dijo nada por un largo rato, solo se levantó, vino hacia mí y me abrazó. Fue un abrazo que me juntó, los pedazos, que me sostuvo para que no me desmoronara por completo. Y entonces dijo las palabras que, sin que yo lo supiera, comenzaron a salvarme. No estás sola en esto, Elena. Estoy contigo. Vamos a enfrentar esto juntas. En ese momento, por primera vez en meses, sentí que no era un fantasma. Era una persona, y alguien en el mundo todavía me veía, todavía me amaba. El amor de mi hermana fue la primera tabla de salvación que Dios, en su misteriosa forma de actuar, me arrojó en mi mar de desesperación. Ella se convirtió en mis pies y mis manos, se convirtió en mi guardiana. Traía el mandado de la calle para que yo no tuviera que salir tanto y enfrentar las miradas. Inventaba excusas sobre mi enfermedad para los parientes y vecinos curiosos. Fue ella quien me trajo ropa más ancha, batas que disimulaban el cambio en mi cuerpo.
Se sentaba conmigo por horas, a veces en silencio, solo haciéndome compañía, porque sabía que la soledad era mi peor enemiga. No me daba falsas esperanzas, ni decía que todo estaría bien. Solo estaba ahí, presente, sólida, un ancla de realidad en medio de mi locura. La lealtad de mi hermana, su fuerza silenciosa, fue la prueba de que la familia, la sangre, todavía era algo sagrado. Mientras tanto, de Rafael no volvimos a saber. Desapareció después de aquel día. La policía nunca vino a buscarlo. Nadie preguntó por él. Para la colonia, era solo otro drogadicto que se había perdido en el mundo, quizá a otra ciudad, quizá a una fosa común. Y yo vivía un luto extraño, un luto doble. Sufría por el niño que fue y por el monstruo en que se convirtió. Y al mismo tiempo, una parte de mí sentía un alivio terrible por su desaparición, un alivio que me llenaba de culpa. ¿Cómo puede una madre sentirse aliviada con la desaparición de un hijo? Esa pregunta me torturaba, y en medio de ese torbellino, había que tomar una decisión. ¿Qué hacer con la vida que crecía dentro de mí? La idea de interrumpirla pasó por mi cabeza, un susurro desesperado en la oscuridad, pero la misma fe que yo maldecía, por más herida que estuviera, me lo impedía. Aquella criatura no tenía la culpa de nada, era un alma inocente, y yo, en medio de todo mi dolor y confusión, decidí que la tendría. Sería mi cruz, mi penitencia, mi secreto. Pero sería una vida, y yo no sería la persona que la apagara. Los meses se arrastraron en un silencio pesado, medido por el crecimiento lento y secreto de mi vientre. Yo vivía entre mi casa y la de mi hermana, en un mundo de dos personas, hasta que una tarde lluviosa de septiembre, la realidad del mundo de afuera volvió a tocar a mi puerta. No fue una llamada ni una carta. Fueron dos policías, jóvenes, con el sombrero en la mano y una mirada de incomodidad. Preguntaron si yo era la madre de Rafael García. Mi corazón, que yo creía que ya no podía romperse más, se partió en otro pedazo. Dijeron que habían encontrado un cuerpo en un baldío cerca de las vías del tren, y que los documentos eran los suyos. Mi Rafi estaba muerto. La causa oficial, dijeron, fue una sobredosis. El cuerpo ya llevaba ahí algunos días. Pero en la colonia, las noticias corren más rápido y con más detalles que cualquier informe policial. La verdad que se cuchicheaba en las esquinas era otra. Una cuenta pendiente. Un ajuste de cuentas. Decían que le había robado a gente poderosa en el mundo del vicio, que su muerte no había sido un accidente, sino una ejecución. Esa incertidumbre me atormenta hasta hoy. ¿Se fue por su propia debilidad? ¿O fue tragado por la violencia que lo rodeaba? Nunca lo sabría. Lo que sí sabía era que mi hijo había muerto solo, sucio, tirado como basura, y una parte de mí murió con él en ese baldío. El luto que siguió fue la cosa más extraña que he sentido. ¿Cómo se llora por alguien que era dos personas? Yo lloraba por mi niño de sonrisa ancha, el Rafi que me traía flores, y al mismo tiempo sentía un alivio terrible y culpable por el fin del sufrimiento de aquel extraño en que se transformó. Era el fin de la angustia de no saber dónde estaba, pero el comienzo del dolor eterno de saber a dónde se había ido, y en medio de todo eso, una vida, su semilla, se movía dentro de mí. Era una ironía tan cruel, tan divina, que yo solo podía sentir el peso de la mano de Dios en cada detalle, mostrándome que yo no tenía el control de absolutamente nada. El velorio fue mi calvario. Mi hermana me vistió con mi vestido más ancho y oscuro, un rebozo sobre los hombros. Tuve que estar ahí, junto al ataúd cerrado, recibiendo los abrazos de pésame. Ya está descansando en paz, decían unos. Dios sabe lo que hace, decían otros. Y yo solo podía pensar en el secreto que cargaba bajo la tela negra. Sentía las miradas de las vecinas chismosas, sus ojos pasando rápidamente de mi rostro a mi vientre, intentando descifrar el misterio. Eran miradas que mezclaban lástima, curiosidad morbosa y un cierto placer en atestiguar la ruina completa de mi familia. Cada abrazo, cada palabra, era una tortura. Después del entierro, empezaron las novenas, las 9 noches de rezo por el alma del difunto. Mi casa, que había estado cerrada al mundo, se llenó de gente, y fue ahí, en medio de la letanía repetida, del olor a café y a incienso, que algo empezó a cambiar dentro de mí. Mientras rezaba por el alma perdida de mi hijo,
pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de él, sentí que también estaba pidiendo misericordia para mí. Los rezos, antes amargos, comenzaron a transformarse. Ya no estaba peleando con Dios. Estaba suplicando. Estaba, por primera vez, rindiéndome. Fue en el fondo de mi pozo de dolor, rezando por el hijo que me destruyó, que comencé a encontrar un hilo de fe nuevamente. Una fe diferente, sufrida, forjada en el fuego. Terminadas las novenas, la casa volvió a quedarse en silencio, y mi embarazo secreto continuó. Era un viaje solitario. Las náuseas, los dolores de espalda, el cansancio de una gestación a los 60 años, todo lo vivía a escondidas. Mi hermana Carmen era mi único lazo con el mundo, pero la criatura dentro de mí no sabía de secretos. Vivía, crecía, se movía, y sus movimientos eran un recordatorio constante de mi situación. A veces, una patada más fuerte me asustaba, trayéndome de vuelta el recuerdo de la violencia. Otras veces, sin embargo, en el silencio de la noche, ponía la mano sobre el vientre y sentía a aquel pequeño ser acurrucarse, y era como si una vocecita me dijera: «Aquí estoy, soy inocente». Hubo un momento, lo recuerdo bien, que lo cambió todo. Para mí, era el atardecer, y una de esas lluvias de verano acababa de pasar, dejando el aire limpio y el cielo de un color violeta. Yo estaba sentada cerca de la ventana, mirando los charcos de agua brillar, cuando sentí un movimiento fuerte, una maroma completa dentro de mi panza, y por primera vez sonreí. No fue una sonrisa forzada, de actriz, fue una sonrisa que vino del alma. En ese instante, el bebé dejó de ser la consecuencia, o el secreto. Se convirtió en una persona, mi hijo, un ser, que dependía de mí, que no tenía la culpa de cómo fue concebido. Y ahí, sentada en esa silla vieja, sentí nacer en mí un amor feroz, un amor de loba, de madre, que me decía que protegería a esa criatura con mi vida, contra todo y contra todos. Claro que allá afuera, en la calle, mi historia era otra. Como yo ya no salía, y cuando me veían era siempre con vestidos anchos y el rostro abatido, los chismes cobraron vida propia. Me convertí en la vieja loca. Unas decían que tenía un tumor, por eso la panza crecía. Otras, que el dolor y la vergüenza por la muerte del hijo me habían hecho perder el juicio, que me rellenaba la panza con trapos, fingiendo un embarazo para llamar la atención. Esa locura inventada por el vecindario fue, en cierto modo, mi protección. Era más fácil para ellos creer que estaba loca que imaginar la verdad, y yo prefería ser la loca a tener que enfrentar la verdad en sus ojos. Los últimos meses fueron los más difíciles. El peso de la panza, el miedo al parto. ¿Qué íbamos a hacer? Un hospital estaba descartado. Las preguntas, los registros, el escándalo. Carmen, siempre práctica, encontró la solución. Había en la colonia una partera antigua, llamada Luz, una mujer que ya había traído a la mitad de los niños del barrio al mundo, y que era conocida por dos cosas: sus manos benditas, y que su boca era una tumba. Carmen fue a hablar con ella. Le contó una versión de la historia, que yo era una abuela cuidando del embarazo de una nieta que no podía dar la cara. No sé si doña Luz le creyó, pero aceptó. El parto sería en casa, en mi cuarto, en mi santuario violado que ahora se convertiría en cuna. La noche en que empezaron los dolores, un silencio diferente flotaba en el aire. No era el silencio pesado y opresor de aquel otro día, sino un silencio de expectativa, de quien contiene la respiración antes de zambullirse. La luna estaba llena, iluminando el patio con una luz plateada. Yo estaba acostada, con la mano sobre mi vientre ahora duro como piedra, sintiendo las primeras contracciones. Miré mi imagen de la Virgen de Guadalupe y recé. No pedí que el dolor se fuera, ni que el pasado se borrara. Pedí solo una cosa: fuerza. Fuerza para traer a mi hijo a este mundo. Fuerza para ser la madre que él merecía. Tenía miedo, un miedo que helaba el alma. Pero por primera vez, no estaba sola. Mi hermana estaba conmigo. Doña Luz venía en camino. Y dentro de mí, una vida luchaba por nacer. La hora había llegado. Doña Luz llegó como una brisa calma en medio de mi tormenta. No era alta ni fuerte. Era una viejita encorvada por los años, con el rostro surcado de arrugas y ojos que parecían contener toda la sabiduría y el dolor del mundo. No mostró sorpresa al verme. Una mujer de 60 años a punto de dar a luz. Solo asintió con la cabeza a Carmen,
Se lavó las manos en la palangana que ya estaba preparada y se acercó a mí. Su tacto era firme, profesional. No hizo preguntas sobre el padre, sobre la historia, sobre nada. En ese cuarto, solo existían 3 cosas. Una vida luchando por nacer, una mujer luchando por vivir, y ella, la guardiana que serviría de puente entre las dos. Su calma era un bálsamo para mi pánico. Los dolores llegaron con toda su fuerza, como olas que me arrastraban al fondo del mar y después me arrojaban de vuelta a la arena, exhausta, solo para que viniera la siguiente. Cada contracción era un viaje al pasado. No sentía solo el dolor físico de mi cuerpo abriéndose, sentía el dolor de aquella tarde, el dolor del luto por mi hijo, el dolor de la vergüenza. Era como si mi cuerpo estuviera expulsando a todos los demonios, todos los rencores, de una sola vez. Mi hermana Carmen no se apartó de mi lado. Me sujetaba la mano, me secaba el sudor de la frente con un paño húmedo y susurraba pedazos de oraciones en mi oído. Ella era mi ancla, lo único que me mantenía consciente de que estaba ahí, en ese cuarto, y no perdida en las sombras de mi memoria. Las horas pasaron y mi cuerpo empezó a flaquear. La fuerza de una mujer de 60 años no es la misma que la de una de 20. Me sentía agotada. Cada músculo temblaba de esfuerzo. El miedo comenzó a infiltrarse por cada grieta de mi valor. ¿Y si no lo lograba? ¿Y si mi corazón no aguantaba? ¿Y si moría ahí, dejando a esa criatura huérfana en el instante en que naciera? Miré el rostro preocupado de Carmen, y la expresión concentrada de Doña Luz, y la desesperación me invadió. Estaba en mi límite. El esfuerzo era demasiado grande. El dolor, insoportable. Sentí que me estaban rasgando por dentro, y que ya no habría remedio. Entonces llegó el momento más oscuro. El dolor alcanzó un pico que yo no sabía que era posible. Mi cuerpo entero se rebeló. Grité. Un grito que no era de fuerza, sino de rendición. No aguanto más. Me voy a morir. No puedo, clamé, retorciéndome en la cama. Las lágrimas que no había llorado por meses ahora brotaban a chorros, calientes y amargas. En ese instante, el recuerdo de Rafael, el horror de su violencia, la imagen de su ataúd, todo vino de golpe. Me sentí sucia, débil, castigada. Dios mío, ¿por qué me odias tanto? Susurré en medio de un sollozo. Estaba lista para rendirme, para dejar que la oscuridad me llevara. Fue cuando Doña Luz, que hasta entonces había hablado poco, se inclinó sobre mí, me tomó el rostro con sus manos firmes y me miró al fondo de los ojos. Su voz era baja, pero cargada de una autoridad que acalló mi pánico. «Escúchame bien, mija», dijo. «Este dolor no es para matarte. Es para limpiarte. Cada pujido que sientes está lavando tu alma de la suciedad que te pusieron. No luches contra el dolor. Úsalo. Puja para sacar todo el rencor, toda la vergüenza, todo el miedo. Puja para sacar todo, y en su lugar va a llegar un ángel. Ahora, respira y ayúdame a traer a tu ángel a casa». Las palabras de aquella mujer, tan simples y tan profundas, fueron como un rayo de luz en mi oscuridad. «Es para limpiarte». Aquello resonó en mi cabeza. De repente, me acordé de mi manda, de mi promesa, a la Virgencita. Yo no estaba ahí para ser castigada, estaba ahí para cumplir mi voto. Había pedido fuerza, y aquel dolor insoportable era la fuerza, disfrazada de sufrimiento. Una nueva energía se apoderó de mí, una que no venía de mis músculos cansados, sino de mi alma. Dejé de luchar contra las contracciones y empecé a trabajar con ellas. Cada ola de dolor se convirtió en un acto de oración, un acto de expulsión. Ya no me estaba rindiendo, estaba peleando. Reuní cada gota de fuerza que me quedaba. Agarré las manos de Carmen con una fuerza que ella dijo nunca haber sentido. Con cada contracción, pujaba, no solo con el cuerpo, sino con el espíritu. Pujaba para sacar el recuerdo de aquella tarde, el peso del luto, el veneno de los cuchicheos, la soledad de los últimos meses. Era una batalla final. El cuarto parecía vibrar con la energía. Carmen rezaba el Ave María en voz alta, su voz temblorosa, pero firme. Doña Luz me guiaba con órdenes cortas y precisas.
Ahora, Elena. Con fuerza. Otra vez. Ya viene. Cerré los ojos y di un último grito, pero esta vez no fue de dolor o desesperación. Fue un grito de guerra, de liberación. Y entonces, el alivio. Un silencio súbito y absoluto se apoderó del cuarto, roto solo por mi respiración jadeante. Por un segundo, el mundo se detuvo, y en ese silencio se escuchó el sonido más glorioso que yo había oído en toda mi vida. El llanto fuerte y agudo de un bebé recién nacido. Un llanto que llenó el cuarto, la casa, mi alma. Un llanto que no era de dolor, sino de vida pura, de llegada. Me desplomé en las almohadas, exhausta, pero sintiendo una paz que no sabía que existía. Las lágrimas ahora corrían por mi rostro, pero no eran de tristeza. Eran de gratitud. Doña Luz, con movimientos ágiles, limpió al bebé, cortó el cordón y lo envolvió en un trapo blanco y limpio. Se acercó a mí, sonriendo por primera vez en toda la noche. «Es un niño, Elena», dijo suavemente. «Un niño fuerte y sano, un luchador, como su madre». Y entonces lo puso en mis brazos. En ese momento, el mundo entero desapareció. Miré aquel rostrito rojo, arrugado, aquellas manitas minúsculas que se agitaban, aquellos ojos que aún no enfocaban, pero que parecían mirar directamente a mi alma. Era perfecto. Era la cosa más hermosa que había visto en mi vida. Mientras sostenía a mi hijo, el primer rayo de sol de la mañana comenzó a entrar por la rendija de la ventana, pintando una franja de luz dorada en la pared. El olor de la noche y de la lluvia había pasado, y el aire olía a tierra mojada y a un nuevo comienzo. Miré a ese pequeño ser en mis brazos y no vi ningún rastro de la violencia que lo concibió. No vi pecado, no vi vergüenza, no vi secreto, vi solo a mi hijo. En ese instante, lo entendí. El milagro no era que yo hubiera sobrevivido. El milagro era él. Él era la respuesta a mi pregunta. De mi pecado más grande, de mi dolor más grande, había nacido mi bendición más grande. Y supe, con una certeza que me calentaba el corazón, que todo apenas estaba comenzando. Los primeros días con mi hijo en brazos fueron un borrón de cansancio y una alegría tan profunda que dolía. Mi hermana Carmen y doña Luz fueron mis ángeles de la guarda, enseñándome los cuidados, trayéndome caldos calientes y asegurándose de que el mundo de afuera se quedara, allá afuera. Pero el mundo es curioso, y el llanto de un bebé en casa de una viuda mayor no permanece secreto por mucho tiempo. La historia que mi hermana contó, y que yo adopté como mía, fue simple y creíble. El bebé era mi nieto, hijo de una prima lejana que no podía criarlo y que me lo confió a mí. Era una mentira, sí, pero una mentira piadosa para proteger una verdad sagrada. Las vecinas cuchicheaban, claro, pero la historia tenía la lógica suficiente para que se la tragaran. Una de mis primeras y más difíciles decisiones fue ponerle nombre. En el silencio de mi cuarto, mirando aquel rostro sereno, una certeza se apoderó de mí. Lo llamaría Rafael. Carmen pensó que me había vuelto loca. «Elena, ese nombre carga una maldición», me dijo, pero para mí era lo contrario. Era un acto de fe, una forma de limpiar el nombre. El primer Rafael había manchado ese nombre con dolor y oscuridad. Este nuevo Rafael, esta alma pura e inocente, tendría la oportunidad de reescribirlo con luz, con bondad, con honor. Era como arrancar la mala hierba y sembrar una flor en el mismo lugar. Era mi forma de dar una segunda oportunidad, no a mi hijo muerto, sino al legado de mi familia. Criar a un bebé a mi edad fue como escalar una montaña todos los días. Las noches sin dormir pesaban más, la espalda dolía al inclinarme sobre la cuna improvisada, y mi energía se agotaba rápido. Hubo momentos de agotamiento en los que pensé que no lo lograría, pero entonces Rafael soltaba una sonrisa chimuela a media madrugada, o me apretaba el dedo con su manita fuerte, y todos los dolores del mundo desaparecían. La verdad es que mi edad me dio algo que no tuve con mis primeros hijos, una paciencia infinita. Cada etapa, cada descubrimiento, era un milagro que saboreaba, pues sabía, más que nadie, el valor precioso y frágil de la vida. En la calle, el polvo del chisme nunca se asentó por completo. Seguí siendo para muchos la vieja loca,
la viejita excéntrica que apareció con un nieto misterioso. Me miraban con una mezcla de lástima y desconfianza. Pero algo en mí había cambiado. Las miradas y los susurros ya no me herían. Tenía un propósito tan grande, un amor tan arrollador dentro de mí, que la opinión de los demás se convirtió en un ruido de fondo, insignificante. Mi mundo era mi pequeño Rafael. Lo envolví en una burbuja de amor y fe, y construí para nosotros dos una fortaleza donde ningún juicio podía entrar. Y fue así como mi casa, antes un lugar de espanto y vergüenza, renació. Las paredes que antes hacían eco del silencio y el dolor, ahora resonaban con la risa de un niño. El suelo donde caí en desesperación, ahora era el escenario de los primeros pasos vacilantes de mi hijo. Rafael trajo la luz de vuelta. Cada juguete regado por la sala, cada mancha de comida en la pared, cada canción de cuna que yo cantaba en voz baja, era un ladrillo más en la reconstrucción de mi vida. No solo me salvó de la muerte, me enseñó a vivir de nuevo, a encontrar alegría en las cosas más simples. Él era la cura para heridas que ni siquiera sabía que aún sangraban. Lo crié con un celo casi sagrado. Cada gesto, cada palabra, era pensado. Yo quería que él fuera todo lo que el otro Rafael no pudo ser. Un hombre de bien, de palabra, de fe. Le enseñé a rezar, no por obligación, sino como una conversación con Dios. Le enseñé a respetar a los mayores, a ser amable con los animales, a compartir lo poco que teníamos. Veía en él un alma especial, un alma que Dios me confió para una misión. Yo era su madre, pero también su guardiana, y no podía fallar. Se lo debía a él, a Dios y a mí misma. Claro que el pasado nunca desaparece del todo. Se convierte en una cicatriz que a veces pica. Había días en que un rostro en la multitud, una noticia en el periódico sobre violencia o drogas, me traía de vuelta el recuerdo de aquella oscuridad. El corazón se me encogía y me faltaba el aire por un instante. Pero entonces oía la voz de Rafael llamándome «Ma», y lo miraba a él, a sus ojos brillantes y su sonrisa pura, y la sombra se disipaba. Él era mi talismán, mi prueba viviente de que la luz siempre vence a la oscuridad. El amor que sentía por él era más fuerte que cualquier fantasma del pasado. A medida que crecía, las preguntas inevitables comenzaron a surgir. «Ma, ¿por qué yo no tengo un papá como los otros niños? ¿Por qué las abuelas de mis amigos son diferentes a ti, que eres mi mamá?» Cada pregunta era un pequeño cuchillo en mi corazón. Lo abrazaba y le decía la verdad más simple que podía. «Mi hijo, tu historia es muy especial, y te prometo que, cuando seas lo suficientemente grande para entender con el corazón, te voy a contar todo. Por ahora, solo quiero que sepas que eres el regalo más grande que Dios me ha dado». Él, con la sabiduría de los niños, parecía aceptar, pero yo veía la duda en sus ojos, y sabía que el día de la verdad estaba cada vez más cerca. Los años volaron. De repente, Rafael ya no era un niño, sino un muchachito de 12 años. Un niño bueno, estudioso, respetuoso, el orgullo de mi vida. Él era la personificación de todas mis plegarias atendidas, y fue entonces cuando sentí que el peso del secreto se estaba volviendo demasiado pesado, no para mí, sino para él. La mentira, aunque dicha por amor, seguía siendo una mentira. La verdad sobre su origen era parte de quién era, y tenía el derecho de conocerla. Privarlo de eso sería tratarlo como a un niño para siempre. Me di cuenta de que el último paso de mi viaje de superación era el más difícil de todos. Confiarle la verdad, por más terrible que fuera. Tardé semanas preparándome. Hablé con mi hermana Carmen, que me apoyó, como siempre. Recé novenas enteras, pidiéndole a la Virgen que me diera las palabras correctas y que le diera a mi hijo la fuerza para escuchar. Necesitaba creer que el niño que crié con tanto amor y fe sería capaz de entender lo inexplicable. Entonces, una tarde de sábado, una tarde tranquila y soleada, muy diferente de aquella otra, respiré hondo y lo llamé. «Rafael, mi hijo, siéntate aquí conmigo. Hay algo muy importante que necesito contarte. Algo sobre ti, sobre mí y sobre el milagro que nos unió». Mi corazón latía, desbocado, pero mi decisión era firme. La hora de la verdad, finalmente, había llegado. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. La sala estaba en silencio, un silencio lleno de expectativa.
Rafael me miraba con sus ojos grandes y curiosos, la confianza de 12 años de amor incondicional estampada en su rostro. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Respiré hondo, pidiéndole una última vez a mi morenita que me guiara. Puse mi mano arrugada sobre su mano joven y fuerte y empecé. Mijo, antes de cualquier palabra que yo diga, quiero que guardes una verdad en el fondo de tu alma. Eres la bendición más grande de mi vida, mi tesoro, y el amor que siento por ti es lo más real que existe en este mundo. Comencé la historia por el principio, mucho antes de que él naciera. Hablé de mi difunto esposo, del abuelo que nunca conoció. Hablé de mis 2 hijos, sus tíos. Describí a Miguel, el mayor y serio. Y entonces empecé a hablar del primer Rafael, mi Rafi. Conté cómo era de niño, su sonrisa, su alegría, su bondad. Le pinté el retrato del tío que nunca conoció, el muchacho de buen corazón que existió antes de que llegara la oscuridad. Para mí era importante que él supiera que su historia no comenzó en la tragedia, sino en una familia que, como tantas otras, conoció la felicidad y el amor. Con la voz entrecortada, narré su descenso al vicio. Usé palabras sencillas que él pudiera entender. Le dije que una enfermedad triste, una debilidad del alma, lo había capturado. Le expliqué sobre las malas juntas y sobre la piedra, describiéndolas como ladrones que le roban el alma a una persona, dejando solo un cascarón vacío. Le conté el dolor de una madre que ve a su hijo convertirse en un extraño, la agonía de perderlo un poco cada día. No estaba hablando de su padre, estaba hablando de mi hijo perdido, y el dolor en mi voz era la prueba de mi amor por ambos. Entonces, llegó la parte más difícil. Mis manos comenzaron a temblar. Lo miré fijo a los ojos, forzándome a no desviar la mirada. Un día muy, muy triste, mijo. Esa enfermedad que dominaba a tu tío le hizo perder el control de sí mismo. No era él. Y me lastimó. Me hirió de una forma en que nadie nunca debe herir a otra persona, mucho menos a su propia madre. Hice una pausa, con la garganta cerrada. Y fue de ese día, de ese dolor inmenso, que ocurrió un milagro. Una semillita de vida, contra todas las posibilidades, empezó a crecer dentro de mí. Esa semillita eras tú, mi amor. La reacción de Rafael fue el silencio. Un silencio absoluto, pesado. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Sus ojos, antes curiosos, ahora estaban desorbitados, llenos de una confusión que me partía el corazón. Procesaba las palabras, y yo podía ver los engranajes de su joven mente girando, intentando armar un rompecabezas cuyas piezas eran imposibles. Lentamente retiró su mano de debajo de la mía, no con rabia, sino como un acto, reflejo, como si necesitara espacio para respirar. Bajó la mirada hacia sus propias manos, y el mundo entero pareció detenerse mientras yo esperaba, aterrorizada, su siguiente reacción. Cada segundo de ese silencio fue una agonía. El miedo me envolvió como un sudario frío. ¿Qué había hecho? Habré, en mi necesidad de compartir la verdad, roto el espíritu de mi hijo. Habré manchado su alma inocente con la suciedad de mi pasado. Miles de dudas me asaltaron. Quizá hubiera sido mejor dejarlo en la feliz ignorancia de la mentira. Miré a mi niño, ahora tan pálido y quieto, y sentí un pánico que no sentía desde la noche de su nacimiento. Había sobrevivido a todo, pero no sobreviviría si lo perdía ahora. Después de lo que pareció una eternidad, levantó el rostro. Había lágrimas en sus ojos, pero su voz, cuando habló, era solo un susurro tembloroso. Entonces, ¿mi papá era tu hijo? No usó la palabra tío. Estaba intentando entender la nueva arquitectura de su familia, de su propia existencia. La pregunta era directa, infantil en su sencillez, pero cargaba el peso de un universo de dolor. No me acusaba, no gritaba, solo preguntaba, buscando un suelo firme donde pisar en medio del terremoto que yo había causado. Reuní toda la fuerza que me quedaba y respondí, mirándolo con todo el amor que era capaz de sentir. No, mijo, tú no naciste del mal. El mal fue lo que me pasó a mí, pero tú fuiste la respuesta de Dios a eso. Naciste a través del dolor, pero fuiste enviado para traer la sanación. Por eso te puse Rafael, porque en la Biblia, Rafael es el arcángel de la sanación.
Tú no eres mi vergüenza, eres mi milagro. Eres la prueba de que Dios puede sacar la flor más bonita del lugar más oscuro. Eres la sanación de nuestra familia. Esa es tu verdad. Se quedó mirándome, las lágrimas ahora corriendo en silencio por su rostro. Escuchó cada palabra y vi algo cambiar en sus ojos. La confusión comenzó a dar paso a una comprensión frágil, una que no venía de la lógica, sino del corazón. Él, el niño que crié en los valores de la fe y el amor, estaba procesando la historia no como un crimen, sino como un milagro. Después de un largo momento, se movió, se inclinó hacia adelante, pasó sus brazos alrededor de mi cuello y me abrazó con fuerza, sollozando en mi hombro, y yo lo abracé de vuelta, llorando con él, sintiendo el peso de 12 años disolverse en nuestras lágrimas. Cuando el abrazo terminó, un nuevo silencio se instaló, pero este era diferente. Era un silencio de paz, de entendimiento. Volvió a tomar mi mano y la sostuvo con firmeza. El secreto que existía entre nosotros como un muro de cristal se había deshecho. Ahora ya no había nada que esconder. Éramos solo madre e hijo, ligados no solo por el amor, sino por una verdad compartida, una verdad dolorosa y milagrosa. Yo le había dado su historia, y él, con su aceptación y su amor, me había dado la absolución final. La sanación que trajo al nacer estaba, en ese momento, completa. Éramos libres. La vida después de la verdad fue más ligera. Fue como si nuestra pequeña casa, que ya había sido una prisión y después un refugio, finalmente pudiera abrir todas las ventanas para dejar que el sol entrara por completo. El último fantasma había sido expulsado. La relación entre Rafael y yo se transformó. El amor, que siempre fue inmenso, ahora estaba cimentado por una honestidad profunda. Se volvió, si es que era posible, aún más cariñoso y protector. Había un nuevo entendimiento en su mirada, la sabiduría de quien conoció la profundidad del dolor y del amor, antes incluso de convertirse en hombre. Rafael cargó su historia no como un fardo, sino como parte de quien era. Entendió la misión que le confié al darle ese nombre. Creció y se convirtió en un joven de un carácter impecable, con una compasión por los demás que solo quien conoce el sufrimiento de cerca puede tener. Nunca mostró rabia ni resentimiento. Al contrario, parecía sentir una inmensa tristeza por el destino del hombre que era técnicamente su padre y su tío. Se convirtió en la personificación de la sanación, la prueba viviente de que el bien puede, sí, redimir al mal. Recuerdo una vez, él ya con unos 15 años, cuando una antigua vecina, de esas de lengua larga, hizo un comentario malintencionado sobre mí delante de él. Algo sobre la vieja que se inventó un nieto. Vi el dolor en los ojos de mi hijo, pero no reaccionó con rabia. Solo se acercó, me dio un abrazo ahí mismo, delante de ella, y dijo en voz alta: «Esta es la mejor mamá del mundo». La mujer se quedó sin palabras y se fue. Ese día, supe que mi trabajo estaba completo. Él no sentía vergüenza, sentía orgullo. Y nosotros éramos una fortaleza. Con el tiempo, hasta la cuestión del perdón encontró su lugar en mi corazón. Perdonar al primer Rafael fue el paso más difícil. Pero entendí, con la ayuda de Dios y de los años, que necesitaba separar al hijo que amaba de la enfermedad que lo consumió. Perdoné al muchacho enfermo, al joven, perdido que no sabía lo que hacía. Rezo por la paz de su alma todos los días. El acto de violencia, el dolor, eso nunca lo olvidaré, pero la rabia, esa se la entregué a Dios. Guardar rencor sería mantener la herida abierta para siempre, y mi nuevo Rafael merecía una madre con el corazón en paz. Los años continuaron su marcha. Hoy, mi Rafael es todo un hombre bueno, trabajador, honesto. Se casó con una muchacha de buen corazón y me dio 2 nietos preciosos, mis bisnietos, en realidad, aunque la cuenta sea confusa. Se convirtió en el pilar de nuestra familia, un hombre respetado por todos. Él limpió el nombre. Le dio un nuevo significado, un significado de honor, de resiliencia y de bondad. Cuando lo miro a él, a la familia que ha construido, veo el círculo completo. Veo el triunfo de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio, de la fe sobre la desesperación. Y para que no haya confusión, el nieto que me mostró este foro no es mi Rafael. Es el hijo de mi primogénito,
Miguel. Él es un muchacho moderno, que le entiende a las tecnologías, y un día, conversando, le conté un resumen de mi historia, de la historia de su tío y de su primo. Se quedó tan impactado e inspirado, que insistió en que la compartiera. Abue, me dijo, el mundo necesita oír esto. Tu historia puede darle esperanza a alguien que está en el fondo del pozo ahora mismo, y por eso estoy aquí, con mis dedos viejos y temblorosos, tecleando estas palabras. Hago esto para cumplir la última parte de mi tercer. Me manda a la Virgen de Guadalupe. La sanación que ella me dio no era solo para mí. Una bendición, cuando no se comparte, pierde un poco de su brillo. Escribo para la mujer que hoy llora en silencio, avergonzada por un hijo perdido en el vicio. Escribo para la persona que ha sufrido una violencia y se siente sucia y acabada. Escribo para todos los que miran sus vidas y solo ven ruinas. Quiero que sepan que yo también estuve ahí, en medio de los escombros, y fue ahí donde encontré la primera piedra para reconstruir mi vida. En mi tierra, tenemos una expresión: hay que echarle ganas a la vida. Pero yo aprendí que echarle ganas no es solo tener fuerza, es tener fe cuando la fuerza se acaba, es levantarse una vez más del número de veces que te has caído, es encontrar un motivo, por pequeño que sea, para ver el sol nacer al día siguiente, es mirar tu dolor y decidir, con terquedad, que no será tu punto final. Mi vida entera es un testimonio de lo que pasa cuando uno, aunque esté quebrado, decide echarle ganas. Mi fe también cambió. Antes, yo creía que tener fe era como tener un escudo que me protegería de todo mal. La vida me enseñó que no es así. La fe no impide que llegue la tormenta. La fe es la barca que evita que te hundas en medio de ella. La Virgen de Guadalupe no me ahorró el dolor, pero me dio la mano en el momento más oscuro y me enseñó a atravesarlo. La fe no es ausencia de sufrimiento. Es la presencia de Dios en medio del sufrimiento. Es la certeza de que, aunque no entiendas, Él tiene un plan. Entonces, a ustedes que han leído hasta aquí, les dejo mi corazón y mi historia. Si una mujer sencilla como yo, una viejita de una polvorienta colonia de México, pudo encontrar un milagro en medio del horror, entonces no hay oscuridad que no pueda ser iluminada. No pierdan la esperanza, no pierdan la fe. Busquen su fuerza, su milagro. Puede estar donde menos lo esperan. Que la Santísima Virgen los cubra a todos con su manto y les dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por escucharme. Ahora que conociste esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Así como doña Elena enfrentó su dolor y lo transformó en un milagro, tú también puedes vencer tus desafíos. La resiliencia no es la ausencia de cicatrices, sino el valor de florecer a pesar de ellas. ¿Has superado algún desafío que parecía imposible en tu vida? ¿Cómo te ayudó la fe o la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios. Inspirémonos unos a otros y creemos una cadena de fuerza. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu camino de superación. Más del 70% de quienes nos ven no están suscritos. No dejes pasar esta oportunidad de fortalecerte. Haz clic en el video que aparece en la pantalla ahora para descubrir otra inspiradora historia de resiliencia que fortalecerá tu valor y tu determinación para enfrentar cualquier obstáculo. El viaje continúa. Fue un honor y una alegría compartir la historia de doña Elena contigo. Que el valor, la fe y la fuerza de superación te acompañen en cada paso de tu camino. Hasta el próximo video.